voy a ir a, ahora sí, voy a ir a un problema que se resuelve de una manera recursiva. Y ese problema se conoce como las torres de Hanói. ¿Alguna vez han oído hablar de las torres de Hanói? Las torres de Hanói es una especie de rompecabezas propuesto por un matemático, ahí dice Edouard Lucas. Consiste en lo siguiente. Es que yo tenía, en algún lugar, tenía un simulador de Hanói. Ahí está la simulación. Miren, lo que está haciendo es mover de una torre A una torre B, de la torre de la extrema izquierda a la torre de la extrema derecha, está moviendo toda la torre, pero la regla o la restricción es que no se vale nunca que un disco de mayor diámetro esté encima de un disco de menor diámetro. Ahí está comenzando otra vez, miren, ahí va de nuevo. Está moviendo la torre que estaba en el lado izquierdo hacia la que está en el extremo derecho. Y observen cómo nunca en las soluciones parciales se da el caso que un disco más grande esté encima de un disco más chico. Sigue avanzando, sigue avanzando. Ya, ahí terminó. ¿Lo vieron? Dice ahí, existe un conjunto de discos de radio decreciente que se apilan insertándose en uno de 3 postes o varillas. La meta es mover una pila, disco por disco, hacia otro de los postes sin que un disco de mayor radio quede encima de uno de menor. Inicialmente el juego se vendió asociándolo con una supuesta leyenda según la cual en un templo de la India un equipo de sacerdotes jugaba una instancia de este rompecabezas compuesto de 64 discos. Cuando el último disco sea colocado en su nueva posición, el mundo terminará. Para nuestra tranquilidad, mostraremos que el número de movimientos para mover una torre de n discos es 2 a la n-1. O sea, tiene una complejidad exponencial. Si el equipo de monjes moviera cada disco a una velocidad de 1 disco por segundo, entonces el tiempo requerido para terminar equivaldría a varias veces la edad actual del universo. Podemos dormir en paz. O sea, el mundo no se acabará por la Torre de Hanói. Se puede acabar por otras razones, pero no por la Torre de Hanói. Y bueno, aquí me salté uno. Aquí está la solución recursiva de la Torre de Hanói. No podría ser más pequeña y elegante. Dice, procedimiento Torre de Hanói. Tienes 3 parámetros. Está en pseudocódigo, por supuesto, ¿eh? Y su tarea, ya se lo imaginarán. Déjenme tomar. Su tarea, como en esto de Misión Imposible, tu misión, si decides aceptarla, es implementar el algoritmo Torre de Hanói. Entonces, miren, dice, tienes una torre de n discos. Luego, el segundo parámetro es el poste o la varilla de origen. El tercer parámetro es el poste o la varilla de destino. Y el último parámetro es el poste o la varilla temporal, en la que de la que vas a echar mano para hacer movimientos preliminares. Aquí, ayúdenme a reconocer los elementos de una construcción recursiva. ¿Cuál es el caso semilla? Bueno, el caso semilla es si tu torrecita es de tamaño 1 o de altura 1, o sea, nada más es un disco de tamaño 1. Bueno, pues entonces, pues muévela ya a su destino final, ya, no hay problema. Pero si tu torre, fíjense bien, dice, pero en cambio, entonces el caso semilla es ese, pero si tu torre no es de altura 1, si tu torre es de una altura mayor, entonces mueve la torre, mueve todos los discos excepto el de hasta abajo. Mueve todos los discos excepto el de hasta abajo del origen hacia el poste temporal. Lo dibujamos acá. Vamos a poner siempre origen, destino y temporal. Si tú tienes una torre de tamaño n, entonces lo que vas a hacer es, lo que me está diciendo es, mueve la torre de tamaño n-1 hacia este poste temporal. Vean lo que estoy diciendo. Luego mueve el disco que queda hasta abajo, lo mueves hacia el destino final y luego mueves la torre temporal, la torre que moviste de temporal, la mueves para acá. Eso es lo que me dice esta. Fíjense bien, esta es la parte que no es la semilla, la parte recursiva. Mueve todos los discos excepto el de hasta abajo, pues tienes ahí una torrecita de tamaño n-1, ¿lo ven? Mueve del origen al poste temporal. Luego, mueve el disco que queda hasta abajo al destino final y luego mueve la torre de Hanói que pusiste en el lugar temporal hacia el destino final y entonces utilizas el origen como si fuera tu temporal. O sea, estoy intercambiando dependiendo de en qué momento del juego estoy. El temporal aquí en este caso se convierte en mi origen y el origen se convierte en mi temporal. Entonces observen cómo
estoy construyendo la solución a partir de el caso base y dos soluciones, y las soluciones parciales que son las que se refieren a este else de acá, ¿verdad? No podría ser más sencilla y más obvia la solución de Hanoi. La solución de Hanoi también se puede hacer no recursiva y es más pesada, tiene sus detalles. Aquí hay un ejemplo, es un ejemplo dice Hanoi de tres discos. Lo voy a poner acá, es más fácil. Voy a borrar todo. A este le voy a llamar el poste A. A este le voy a llamar el poste B. Y a este le voy a llamar el poste C. Y comienzo con una torre de 3 discos. ¿Lo ven? Y dice, mueve la torre de tamaño 3 de A B utilizando como temporal C. A ver, miren acá. Por favor, observen cómo a propósito en esta figura estoy utilizando indentaciones. Yo sé que el Hanoi cuando n es mayor a 1 se descompone en 3 movimientos que son este que estoy señalando con mi cursor, Hanoi 2 ACB. O sea, me dice, mueve la torre Hanoi de altura 2, utilizando como origen A, pero utilizando como temporal C. Una vez que hayas hecho eso, mueve el disco A, el que te queda hasta abajo, lo mueves hasta B. Y luego mueves la torre de Hanoi que habías colocado en el poste C, muévela hacia B, utilizando como temporal A. Pero a su vez, esta invocación de Hanoi se descompone en estos 3 movimientos, mientras que esta invocación de Hanoi se descompone en este y este movimiento. Pero a su vez, esta invocación de Hanoi, como es de tamaño 1, es inmediata, cae en el caso semilla. Y entonces el caso semilla dice, mueve el disco de A B. ¿A cuál se refiere? Pues al disco que está hasta arriba. El disco que está hasta arriba lo voy a pasar, lo voy a borrar y lo voy a poner en B. Listo. Ahora, observen cómo puse en negrita los casos elementales, los casos semilla. Entonces me dicen ahora, mueve el disco que está en A, obviamente siempre tiene que ser el que está hasta arriba, mueve el disco que está en A hasta C. Voy para allá, muevo este y lo voy a mover hasta C. Ahí está. ¿Qué me dice luego? Ya ejecuté un caso elemental, 2 casos elementales, voy por el tercer caso elemental. Mueve el disco que está en B a C. Ok. Entonces, estamos hablando de del más pequeñito, lo voy a mover a C. Ahí está. ¿Qué caso elemental me toca? Ahora. Mueve el disco que está en A B. No. Listo. Siguiente caso elemental. Mueve el disco que está en C, en el poste C, lo mueves a, pues se refiere a al pequeñito. Bueno, lo movemos. ¿De dónde a dónde me dijo? Perfecto. Observen cómo siempre en mis soluciones parciales no tengo un disco mayor encima de un disco menor. ¿En dónde voy? Ahora voy acá. Mueve el disco que está en C, muévelo a B. Y finalmente dice, mueve el disco que está en A B. Y ya acabé, ¿verdad? Ya acabé. Recuerden, Hanoi, cuando n es mayor que 1, da lugar a una invocación, un movimiento y otra invocación. Pero a su vez, esta invocación da lugar a 2 invocaciones, en un caso con una n menor y un movimiento. Pero a su vez, esta invocación ya se refiere al caso elemental, por eso es que de inmediato movemos un disco. Esta invocación da lugar a un caso elemental. Ya, esta invocación da lugar a un caso elemental, esta invocación es un caso elemental, y cada una de las que están en negritas es un caso elemental. El resto son llamadas recursivas al programa. Ya nada más vamos a hacer una reflexión sobre la complejidad. Es muy importante, no es un objetivo fundamental del curso, pero sí es importante pensar qué tan costosa es una solución. Entonces dice, observen una cosa,
Las indentaciones, o sea, estos movimientos hacia la derecha, esos desplazamientos de los textos hacia la derecha, muestran el nivel de recursividad desde el que se invoca el procedimiento. El texto del extremo izquierdo es la invocación inicial, a la que llamaríamos de nivel 1. Esta es una invocación de nivel 1, Hanoi 3 ABC, que genera 2 invocaciones de nivel 2 y un caso semilla. Ya lo habíamos dicho. Por su parte, cada invocación de nivel 2 genera 2 invocaciones de nivel 3 y un caso semilla. Finalmente, cada invocación de nivel 3 genera solamente un caso semilla. Todos los casos semillas se muestran en negrita. Hay que observar que cada invocación de nivel I genera 2 invocaciones de nivel I más 1. El lector puede ejecutar por su cuenta los movimientos en el orden descendente en que aparecen. Al terminar, habrá movido una torre de 3 discos desde la varilla A hasta la varilla B. Podemos observar que para esta instancia se necesitan 2 a la 3 menos 1 movimientos, o sea, 1 más 2 más 4, que en general para una torre de n discos se necesitarían 2 a la n menos 1 a la n menos 1, o sea, 1 más 2 más 4, más bla, 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 más 2 a la n menos 1 movimientos. Esto significa que el costo o la complejidad del algoritmo, considerando el número de movimientos que deben realizarse, es una medida de orden exponencial. Aquí les pregunto, ¿cuántas complejidades hemos visto? Hemos visto problemas que se resuelven, por ejemplo, ¿cuál es la complejidad de burbuja n cuadrada, no? O sea, decimos que la complejidad, la solución no es que el problema sea de complejidad n cuadrada, sino que el algoritmo tiene una complejidad n cuadrada. Por ejemplo, ¿cuál es la complejidad de la búsqueda binaria? Logaritmo en base 2 de n. O sea, una complejidad logarítmica. Buscar búsqueda binaria. Acuérdense que la búsqueda binaria siempre es cortar a la mitad y cortar a la mitad y cortar a la mitad. ¿Cuántas veces podemos cortar un arreglo a la mitad? Pues logaritmo en base 2 de n. El mejor caso que hemos visto, la mejor complejidad es una complejidad logarítmica. Una complejidad, digamos, relativamente buena, o sea, está en los límites entre buena y mala, es n cuadrada. Una complejidad muy, muy, muy pesada, por no decir mala, una complejidad muy pesada es una complejidad exponencial. A lo que se está refiriendo es que no es que el algoritmo sea malo, sino que probablemente el problema es muy pesado. El problema de las torres de Hanoi tiene una solución muy bonita, muy elegante, como la acabamos de ver, es una solución recursiva, pero el problema, la solución tiene una complejidad de orden exponencial. Listo.